Si viste mi vídeo de ayer donde hablaba de esto de que Zapatero se derrumba es todo una mentira, ya sabemos el motivo por el cual la fábrica de mentiras, la fábrica de relatos, la fábrica de producciones Moncloa ha precisamente producido este relato. ¿Y qué es lo que se pretende? Sí, porque lejos de estar derrumbado, Zapatero, se pretende sí lanzar la idea de que se siente mal, de que está siendo sometido a muchísima presión y que el gobierno no quiere que cometa tonterías. ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué es lo que se está buscando con este relato? Ayer entrevistaron al subdirector de Voz Populi, que fue el periódico que lanzó esta noticia, aclaró bastante cosas y tienen que ver con una estrategia conjunta que pueda beneficiar a todo el partido, utilizando tanto la causa de Begoña Gómez como la causa de Zapatero para conseguir qué. No te vayas porque además a Begoña Gómez le han dado un plazo de 48 horas. ¿Para qué? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Así es, vamos a comenzar con esta noticia que es muy rápida. Plazo de 48 horas, también la titulaba Voz Populi, te la pongo en grande. 3 jueces y un pasaporte salomónico para 48 horas. A Begoña Gómez le han dado un plazo de 48 horas para entre el 7 de julio y el 10 de julio poder viajar. El 7 de julio, ayer ya pudo recoger el pasaporte, pero lo tendrá que devolver. Estamos hablando el 10, estamos hablando de hoy es miércoles 8, jueves 9, viernes 10. El mismo viernes 10 entiendo yo que debería tener de vuelta, debería estar de vuelta y entregar el pasaporte. Fíjate, tan solo 48 horas para que pueda viajar. Esto es importante, pero cuidado porque noticia de ultimísima hora, Begoña Gómez podría no llegar a viajar debido a que las acusaciones populares han bloqueado, bueno, han pedido bloquear el permiso, han recurrido, mejor dicho, en términos jurídicos, el permiso del juez Antonio Viejo en base a una argumentación que desde mi punto de vista es más que lógica y que el juez para darle el pasaporte y permitirle viajar debería tener en cuenta, debería haber tenido en cuenta, lo decía Aitor Guisasola, que forma parte precisamente de las acusaciones populares unificadas, decía lo siguiente: las acusaciones populares hemos recurrido el auto que permite a Begoña Gómez acudir a la graduación de su hija. Son 3 los motivos. Uno, no ha acreditado que ello sea cierto. No ha aportado ninguna información acerca de que de verdad vaya a tener que acudir a una graduación de su hija, ni dónde va a ser la graduación. Si es una ceremonia, si es entrega de diploma, claro, no es lo mismo que tú te vayas porque ha terminado un segundo año, un tercer año, es un acto sencillo, o es un acto de graduación a todos los efectos porque ha terminado la carrera y le entregan el diploma. Lo primero, muy probablemente, no sería justificada su salida, sí que lo sería, a lo mejor podría estudiarse si fuera realmente una graduación real, reglada. Ni siquiera se ha dicho cuál es la ciudad ni la universidad. No se ha dicho nada de nada al respecto. El auto judicial es incongruente, además, en términos procesales, ya que ella jamás pidió ir de España a Londres, sino volver de Turquía vía Londres. Ojo con esto, ha pedido ir a Turquía y volver pasando por Londres y por tanto debería formalizar su petición para viajar a Londres. Ojo con esto. Y si hay riesgo de fuga yendo a Francia, se le prohibió por auto del juez Peinado salir de España. También lo hay, además, mucho más grave, el hecho de irse al Reino Unido, donde efectivamente se está saliendo del espacio de la Unión Europea. Ojo, porque estos son los 3 motivos que esgrimen las acusaciones populares que en este momento podrían bloquear la salida de Begoña Gómez, y todo esto se añade además a una nueva noticia, y es la de que el juez Peinado tumbó el recurso de Begoña Gómez de que se le devolviera el pasaporte, recurrió la retirada del pasaporte diciendo que ella tiene escolta, etcétera. Y ojo con lo que el argumento que utilizó el juez Peinado, recordando que el socialista Bettino Craxi, italiano, se fugó siendo presidente y teniendo escolta. Es más, se fugó delante de las cámaras. Fue algo realmente bochornoso, fue una vergüenza nacional ver cómo Bettino Craxi salía del Hotel Rafael en Piazza Navona, en Italia, documentado por las cámaras, se metió en el coche mientras los italianos le lanzaban monedas y le decían ladrón, ladrón,
y con el coche oficial se fue al aeropuerto, tomó un vuelo y de ahí nunca regresó. Tengo las imágenes de la vergüenza que nos permiten entender que esto podría pasar también en España. Esta vergüenza que ocurrió ya en un país democrático europeo podría repetirse. Era el 30 de abril del 1993, hace 33 años. Fíjate, he conseguido rescatar las imágenes, documentado, perfectamente documentado, como Bettino Craxi se fue de Italia delante de las cámaras para evitar enfrentarse a la justicia. Aquí salía el presidente, la gente gritando. Y de ahí al aeropuerto. Y ojo, porque esto podría precisamente ser un antecedente que permite vincular el caso de Begoña Gómez con el caso de Zapatero y llevar a una estrategia conjunta. Sí, a una estrategia conjunta para eludir la justicia y fugarse de España, utilizando el argumento de la derecha judicial del lawfare y de que ese lawfare está prácticamente destrozando la vida de personas respetables como la mujer del presidente y un expresidente del gobierno de España, que, oye, son personas de bien. Ayer hablamos largo y tendido de que Zapatero, que se derrumba, de que Pedro Sánchez le está controlando de cerca, Moncloa le está controlando de cerca para que no cometa tonterías, haciendo creer que esa tontería podría ser algún acto contra su propia salud. Pero nada más lejos de todo eso, ¿no? Cualquier tontería se refiere más bien a que pueda cantar y decir algo que no convenga. Tampoco es eso. Entonces, ¿qué es lo que pretenden decir con este relato, con esta interpretación de los hechos? Bueno, ayer precisamente entrevistaban al director, al subdirector, sí, el subdirector de Voz Populi, Isaac Blasco, que decía esto en el Cascabel. Te lo voy a poner así. Está en un momento anímico muy delicado, que está, digamos, bueno, o que es proclive, o que puede ser proclive a desarrollar una serie de comportamientos impredecibles o fuera de cualquier lógica previa a la imputación del 19 de mayo, y eso podría llevarle a, bueno, pues a generar algún tipo de problema, de conflicto con relación a su actitud. No quiero decir que vaya a cantar la Traviata, ni que se vaya a montar un avión y se vaya a ir a China, donde no hay convenio de extradición, pero sí que pueda, digamos, tratar de aislarse o de digamos, de ensimismarse un poco en su situación personal, que es muy delicada y que yo creo que ahora empieza a tomar conciencia realmente de la gravedad de la situación familiar y personal que tiene. Ensimismarse e ir a la suya. Este es básicamente el riesgo que este relato está tratando de venderse, y yo creo desde Producciones Moncloa, quien está más interesado en dar a conocer esta información de que Zapatero está bajo de ánimos, ¿no? Como pone aquí el titular, ¿no? Y que pueda, digamos, ensimismarse, es decir, no contar cuál es su estrategia. Creo que interese más bien a Moncloa que se lance esta información, porque en el fondo yo creo que lo que se está pretendiendo es vender una idea de victimizar a Zapatero, que la situación le está haciendo sentir mal, como para justificar incluso en algún momento viajar, y que este viaje, esa salida del país, pueda incluso servir como antecedente para que en un determinado momento se pueda vincular también esa estrategia con la estrategia de Begoña Gómez y poder decir, oye, si Zapatero se le ha permitido viajar en el extranjero y está siendo imputado, oye, también Begoña Gómez debería viajar en el extranjero. Y por cierto, sí que va a viajar durante 48 horas para la graduación de su hija, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás es una estrategia conjunta para que Moncloa esté al tanto constantemente de lo que está haciendo Zapatero, pueda justificar incluso el contacto directo con Zapatero, disfrazado de cuidarle, disfrazado de tratar de cuidar su seguridad, con el fin de poder estar en continuo contacto para diseñar estrategias conjuntas que puedan servir a ambas partes, que puedan servir tanto para la causa de Zapatero como para la causa de Begoña Gómez. Y sobre todo para continuar con ese relato de que existe una derecha judicial que está
tratando de arremeter, de construir, de conseguir a través de la justicia aquello que no puede conseguir a través de la política, con el fin de legitimar precisamente al gobierno de Pedro Sánchez, a Félix Bolaños, en toda una serie de iniciativas que además ayer algunas de ellas se nombraron. Por ejemplo, Bolaños aboga por reformar la acusación popular tras las encuestas sobre lawfare. Lanzar encuestas sobre lawfare que obviamente gestiona el CIS de Tezanos, amigo y servidor de Pedro Sánchez, ¿no? Para después justificar toda una serie de decisiones, ¿no? Europa Press, también agencia afín al régimen, decía: Bolaños, la estrategia de la ultraderecha de interponer querellas todos los días contra personas simplemente por ser progresistas está generando una presión enorme en la justicia y afecta su prestigio. La mayoría quedan en nada. Urge regular la acusación popular. Lo que se pretende precisamente a través de todas estas iniciativas, decir que Pedro Sánchez está malo, de que a Begoña Gómez no se le permite viajar o solo se le permite viajar 48 horas, en fin, decir que prácticamente están viviendo el acoso de una derecha, ultraderecha, mediática y judicial, y de una justicia al servicio de unas acusaciones populares que, sin embargo, hay que controlar. Tan es así que Luis María Pardo contestaba: urge regular la acusación popular para darle todavía más poderes y que no tengamos que estar unificados en la causa judicial de corrupción de los partidos del 78. Y cuando estemos en las instituciones, no la regularemos, la reforzaremos. Somos mucho más que una acusación popular, referido obviamente a Justicia Europa. Y claro, desde la COPE decían lo siguiente: cuando la acusación popular, Jorge Bustos, cuando la acusación popular actuaba contra la Gürtel o contra el yerno del rey, estaba muy bien, pero si ahora la sufren Begoña Gómez o Zapatero, ahora daña a la justicia. Esto es lo que decía Jorge Bustos en la COPE y, claro, en respuesta precisamente a esto de Bolaños. La estrategia de antes era la ultraderecha, ahora también es la ultraderecha, es decir, no solo es Vox, sino que también es el Partido Popular, que incluso financia a algunas organizaciones ultraderechistas que continuamente judicializan la política, interponiendo querellas todos los días contra personas simplemente por ser progresistas o ser familiares de progresistas. Creo que también eso está afectando, está generando una presión enorme a la justicia española y está afectando también al buen nombre y al prestigio de la justicia española, porque obviamente la inmensa mayoría de esas querellas quedan en nada, se admiten de plano, son normalmente con recortes de prensa, son bulos, bueno, pues los pseudomedios, los pseudosindicatos, las organizaciones ultras, todas ellas hacen este trabajo, del que, por cierto, intenta sacar rédito político tanto el Partido Popular como Vox, que ese es el problema, que la derecha tradicional conservadora española esté utilizando técnicas ultraderechistas. Este es el problema de nuestra democracia. Pues bien, esto creo que también genera presión y también afecta a la reputación de la justicia. Por eso, aprovecho hoy para reiterar que urge regular la acusación popular, en los términos en los que el Gobierno lo hizo en la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Urge utilizar la acusación popular para evitar un uso espúreo y antidemocrático de la acusación popular, como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares solo por serlo. Urge controlar el uso antidemocrático, cuando no hay más democrático, no hay cosa más democrática que precisamente la acusación popular. Ellos disfrazan de medida democrática aquello que, sin embargo, es una decisión antidemocrática, que es controlar las acusaciones populares, que son aquellas que precisamente están permitiendo conocer todos los casos de corrupción. Bueno, un partido socialista que en el 2015 publicaba esto: en cualquier país de Europa un presidente del gobierno con la sospecha de la corrupción detrás de él hubiera dimitido, sosteniendo a que Pedro Sánchez fuera presidente. Qué curioso, ¿no? Que ahora, sin embargo, no se quieren aplicar sus propias doctrinas, las doctrinas que utilizaron para llegar al poder. Y fíjate qué justicia ultraderechista, que además ayer se conocía la noticia de que el Supremo ha rechazado el recurso de García Ortiz por el que tenía que pagar los 39.000 euros de las costas judiciales, no las había pagado y además había presentado un recurso, el recurso ha sido rechazado. Uy, qué mala es la justicia que obliga a un fiscal general del Estado, delincuente, sentenciado como delincuente, a tener que pagar las costas que rehusaba pagar y que aún así tratará de pagar a través del dinero público en la medida de sus posibilidades. Y además a esto le podemos añadir otro golpe de la justicia a la corrupción afín al gobierno. La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la investigación por la fuga de Puigdemont. La sala cree que la presidencia de los tres Mossos, que la presencia de los tres Mossos no era meramente casual y ve indicio de una omisión del deber de perseguir delitos, aunque no de encubrimiento. Es decir, el Estado trabajando o las estructuras del Estado puestas a disposición de determinados partidos e intereses políticos, fines espurios,
precisamente por parte de personas que una vez tomado cierto poder, lo han utilizado para fines de partido, para fines políticos. Y el objetivo de todo esto, el objetivo de victimizar a Zapatero para precisamente hacer ver que la justicia no está funcionando como debería en España y son necesarias una serie de reformas, implica además algo mucho más grave, que es el utilizo del concepto de lawfare, es decir, de uso político de la justicia, para justificar en un futuro, quién sabe, incluso la huida del país bajo la premisa o la justificación de que como la justicia no es independiente y sirve los intereses de los políticos, entonces las sentencias no son justas, no es justo que una persona se someta a un juicio ante una justicia politizada y se avale y se justifique el hecho de que se vaya al extranjero y eluda precisamente someterse a ella. Esto es lo que decía Luis María Pardo ayer en Horizonte. Bueno, que lo sabían seguramente porque como son trileros, han hecho otro juego más de ilusionismo con la población española. En segundo lugar, Begoña Gómez, aparte de ser la mujer del presidente del gobierno, es una ciudadana que está sometida al ordenamiento jurídico, a la ley de enjuiciamiento criminal y al Código Penal. Por cierto, se la procesa por 4 delitos gravísimos que tienen penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión. Y donde ya no solamente es el juez Peinado, sino que es otro juez el que ha resuelto que no puede ir a la cumbre de Turquía en Ankara. Pero en cambio, desde las terminales mediáticas del gobierno, insisten en aplicar o construir un relato peligrosísimo en España de que existe algo que llaman lawfare, que no es otra cosa que es la presión que están haciendo ellos a los juzgados y tribunales. Y digo que es peligroso construir ese relato porque nos lleva a las puertas del abismo. En el momento en el que se duda de un poder judicial independiente, en el momento en el que se duda de que los jueces dejan de aplicar la ley por conflictos éticos o políticos, se está abriendo paso para una posible y futura fuga o huida de determinadas personas bajo el lema no tenemos una justicia independiente, por eso esa persona se marchó de España. Ha hecho muy bien el juez Peinado y ha hecho muy bien el juez sustituto en ratificar esas medidas casi en su totalidad. Y ojo, además en el caso de Begoña Gómez, para victimizarla un poquito más, una justicia, la de Antonio Viejo, el juez que ha sustituido a juez Peinado, patriarcal, porque donde está escrito que a día de hoy, en el 2026, un hombre tenga que dictaminar si una mujer puede o no viajar fuera del país. En eso estamos. Esos son los argumentos con los cuales, por un lado, se trata de victimizar a Begoña Gómez, por el otro, se trata de victimizar a Zapatero para construir una línea argumental unificada y además enmascararla bajo el lema de que, bueno, Zapatero, como está bajo anímicamente, es importante que el gobierno le ofrezca una protección que va a servir como justificación para que se tengan contactos entre el gobierno y Zapatero y se establezcan precisamente las líneas coherentes de coordinación de una defensa unificada o de la construcción de un relato unificado que servirá tanto a Begoña Gómez como a Zapatero en un determinado momento, muy probablemente para eludir la justicia o al menos la sentencia y los efectos de la misma. Ahora, ¿ocurrirá esto? ¿Crees que esta es verdaderamente lo que hay detrás de esta idea de que Zapatero se ha derrumbado? ¿O crees que realmente anímicamente se encuentra mal? ¿Crees que Pedro Sánchez está controlando a Zapatero y protegiéndole porque se siente mal? ¿O tal vez está utilizando esto como excusa para mantenerse en comunicación y establecer una estrategia conjunta? Te espero en los comentarios, escríbeme tu parecer. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir la notificación. Hazte miembro del canal también, por muy poquito dinero. Tiene acceso a vídeos extra. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Van a haber vídeos súper interesantes y van a llegar a continuación. ¡Mua!